¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Ella. Escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de la literatura declarada por la UNESCO. Y quien les habla, Ada Sakakvia, CEO, Chief Executive Officer de esta casa, está transmitiendo en vivo y en directo desde Irlanda, Dublín, la ciudad de la literatura declarada por la UNESCO, a la Expo Amsterdam, Netherlands o Países Bajos. Es para nosotros un placer realmente realizar este programa, nada menos que con los Anam Cara. Anam Cara es una distinción especial que solamente es entregada por una casa celta como la nuestra. Y es una distinción que viene que es ancestral, o sea, que viene de culturas, de la cultura de generaciones y generaciones anteriores a la nuestra, porque ya se rescataban los valores, porque ya se rescataban las actitudes, las formas de accionar, porque una persona considerada normal, digamos entre comillas, porque totalmente normales, uno dice, ¿somos totalmente normales? Bueno, en fin, pero digamos la media puede distinguir lo que está bien y lo que está mal, porque ya viene dentro de nosotros, creación no, ya viene dentro de nosotros, que después la educación que hayan recibido en la casa, no la educación, sino digamos la mala educación que hayan recibido en casa, a veces tratan de superponerse sobre los verdaderos, sobre el bien o los verdaderos valores, porque todo el mundo sabe que pegar no está bien. ¿A quién le gusta que le peguen a nadie? ¿Verdad? ¿A qué le mientan? ¿A quién le gusta que le mientan? No es mentirme que me hace bien. No, eso es falso. La mentira siempre hace mal, porque tarde o temprano se descubre. Entonces, esos todos sabemos que no son valores, que no son valores. Y uno se da cuenta en el interior. ¿Por qué? Porque cuando una persona no sigue los valores, hace que otra persona se ponga mal y se ponga triste, como ocurre en las guerras. Cuando una persona mata al otro, ¿quién quiere que alguien le maten a alguien? ¿Algún familiar, un vecino, alguien conocido o no conocido inclusive? Todos nos damos cuenta que eso está mal. Todos. Inclusive aquellos que piensan, no, sí, no, no, inclusive saben que si a ellos les pasa lo mismo, la tristeza los va a invadir y por lo tanto, si los invade la tristeza, está mal. Pero ¿qué son todos estos valores de los que estamos hablando? Nos guían estos valores, todos los conocemos. ¿Por qué son necesarios? ¿Cuántos de nosotros no habremos hecho esas preguntas? Porque son preguntas que los adultos debemos hacer, los adolescentes deben hacerse, inclusive hasta los niños. Muchas veces no se la hacen como nosotros, pero Juanito le pegó a Susanita, ya te voy a agarrar por pegarle a Susanita. Se dieron cuenta que estuvo mal pegarle a Susanita, los mismos compañeritos, ¿está? Y hay otros compañeritos que son muy crueles, pero si les pasa a ellos eso mismo, saben que está mal. Y ahí está el bullying. Y ahí está el móvil, también móvil, el móvil laboral, que después uno de nuestros integrantes, Anankara, va a hablar. Muy bien, los valores son principios. ¿Qué son principios? Son parámetros. ¿Qué son parámetros? Son actitudes que reglan, que guían, que moldean nuestra conducta, cómo nos portamos, ¿m? Que reflejan los valores, quiénes somos como personas, ¿sí? ¿Cómo nos desenvolvemos? He aquí que no solamente cómo nos desenvolvemos en el grupo de amigos, en la familia, sino también en la sociedad. Es lo que nos representa al lugar donde vamos. Y también suele ser una regulación interior, como yo les contaba, ética, moral, un patrón interno para guiar nuestras vidas.
son cualidades. ¿Cualidades de qué tipo? Positivas. Son virtudes, ¿sí? Y muchos dirán, son abstractas. Sáquense en esa idea de abstracto o ideal. Es hora que nos saquemos esa idea, ya que se exteriorizan. Ya que se exteriorizan. Entonces, ¿cómo va a ser abstracto algo que se exterioriza? Entonces, muchas veces les ponen eso de que hoy es ideal, hoy es abstracto, para sacarle importancia. No se debe hacer, porque se exterioriza. Y es hora entonces que se deje de pensar que es intangible. Es hora de empezar a demostrarlos entonces. Les doy un ejemplo. Si prestamos un objeto a alguien o algún compañero, eso es solidaridad. Si nosotros cuando lo recibimos lo retornamos, eso es responsabilidad y respeto. Si lo agradecemos, eso es agradecimiento. Si lo valoramos, es valorización. Por lo tanto, debemos aprender y aprender esas formas correctas de ser, de actuar y de pensar. De ser, de hacer y de pensar. Así es como dice la audiencia. Bienvenidos a todos y bienvenidos a todos nuestros invitados, a Elisa Griffin, a Susana Orden, a Pilar Bellespitach, a Rebo, a Caro Clau, Claudia Ortiz, al doctor Alonso Coromoto Dávila, Cira, claro que sí. Y a todos los que están en casa mirándonos, un besito enorme, que se repongan prontito. Y a los que están escuchándonos, que están en camita también, un beso curativo. Ahora bien, ser, hacer y saber hacer, y saber ser, y saber. Muy bien, como nosotros habíamos aprendido, muchos docentes cuando estábamos en Argentina, había llegado una vez un proyecto que decía hay que enseñarles a los niños a hacer, a saber y a saber hacer. Fíjense, en la escuela, fíjense, pero también se debe aprender primero desde la casa. Entre todos los valores está la responsabilidad, la justicia, la solidaridad, el respeto, la lealtad, la paz y sobre todo saber aplicarlo. ¿Por qué? Porque la persona mejora como individuo, mejora la convivencia y también eso mejora la armonía social en el lugar donde nos desenvolvemos. Ahora bien, los valores son históricos y los valores son universales. No es que sea o uno o lo otro, casi siempre, pero se hace esta separación, ¿no? Ustedes saben que cuando yo trato de no ser retórica, en sí o no, porque hay excepciones. Bien, cuando los valores son históricos, que vienen de generaciones anteriores, de una época pasada, superada, y las traemos a colación hoy, tenemos que ser muy cuidadosos. Porque tenemos que colocar dicho valor o un dicho que ha dicho, que parece un trabalengua, un dicho que ha dicho algún escritor o algo que ha presentado un artista, tenemos que ser muy cuidadosos y citar la época. Y les digo por qué. Porque podemos caer en un pozo, porque los valores de hoy han ido evolucionando y no se puede poner, como muchos dicen en el día de hoy, en la actualidad, todo en la misma bolsa y que todo de igual. Entonces, cuando nosotros citamos alguna frase de una época, hay que decir, esto fue la época tanto, porque hoy en día estamos en un momento histórico donde el insulto hacia la mujer en muchas sociedades se paga y se paga caro, como debe ser. Donde se debe proteger a los niños, sobre todo, en cualquier tiempo, país y lugar, digamos. Y donde los derechos del hombre como persona en general tampoco son respetados. El hombre tampoco es respetado, muchas veces por sus mismos pares, muchas veces por mujeres también. Entonces nosotros luchamos por los derechos como corresponden, por el hombre, por la mujer, por los niños, deben ser respetados. Entonces, ¿por qué ocurre esto de meter todo en una misma bolsa?
hoy en día, porque personas inescrupulosas tratan de que todo dé igual. ¿Por qué? A río revuelto, ganancia de pescadores. Llevan agua a su molino, es otro dicho. Destruyen lo bueno, porque hay muchas personas que alimentan al lobo malo en vez de alimentar al lobo bueno en su interior. Entonces lo que quieren es, si ellos no pueden hacer algo bueno, pues entonces vamos a destruirlo. Y eso es lo que piensan. Por eso nosotros tenemos que luchar con nuestros valores y como Ana Cara contra eso. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Siendo grullas de paz, como nuestro logo de Casa ESAN lo indica, siendo grullas de paz, vigilando que se cumplan los valores humanos en todo el universo, porque es hora de ponerles límites a quienes no respetan la paz ni los valores en el mundo. Es hora de ponerles límites. Y es esa una de las razones por la que cuando a la mujer, al hombre, al niño, a quien sea, te lo insulta, poniendo frases decadentes, escandalosas, inescrupulosas y aberrantes, nosotros tenemos que decir, eso no es así, eso no está bien, eso no es. Pueden tener un montón de aplausos, un montón de ovaciones, porque Hitler, por ejemplo, era un asesino y sin embargo, en su época tenía miles de ovaciones. Entonces, nosotros con esta pasión que yo tengo por defender los valores, les juro que yo daría mi vida por defender los valores y que ustedes digan lo que tienen que decir, aún así no estando de acuerdo con lo que ustedes puedan llegar a decir, pero que tengan el derecho por decir. Porque alguien tiene que salir a defender los valores y los escritores y los artistas fuimos los primeros, inclusive en pandemia, a salir a defender los valores, la justicia, el respeto. Por eso no nos falles, no nos falles. Y cuando digo no nos falles, no solo me refiero a ti mismo, a tu familia, comunidad, sociedad, nación, continente, a líderes. Me refiero, inclusive, no les falles a líderes también de libertad, como Mandela, como Gandhi, como Malala, como Luther King. No nos falles a todos. Y me refiero a la humanidad completa, al universo, a tu conciencia, a la sabiduría, a la moral universal, al intelecto. No nos falles. No se considera inteligente quien inicia guerras o conflictos, sino quien las termina. No se considera moral a quien bombas para matar arroja, tira. Y no se considera humano ni para la tierra o su faz quien agreda a otros hermanos y no implemente la paz. Por eso desde hoy, desde siempre, no sigas de la actualidad decadente la corriente, que dice que todo está bien, que no te sobreestimen pensando que tú no piensas que solo eres un buey. Sé grulla, sé águila, sin dueño de tú mismo, un escudo antes los que deseen destruir el amor, la paz, el planeta, la humanidad y sobre todo de la humanidad, nuestro sueño. Muchas gracias y que así sea. Muchas gracias. Este tema es muchas veces causa prurito, muchas veces molesta, pero alguien tiene que decir. ¿Y quién es mejor que nosotros? Los Anam-Karam, quienes fuimos embestidos con esta noble, muy noble distinción por haber tenido un recorrido en nuestra vida llena de valores en cualquiera de nuestras profesiones. Y aquí hoy tenemos a docentes, directivos, doctores, literatos,
y con nuestras profesiones nosotros hemos demostrado nuestros valores y lo seguimos haciendo acá en Casa Ella. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar entonces con nuestros invitados de honor, porque Anankara es un grupo de élite. Para comenzar, tiene la palabra nuestro embajador cultural y Anankara, Alonso Dávila Cira, desde Venezuela. Bienvenido, querido doctor. Adelante. Muy buenas tardes, Muy buenas tardes, ¿cómo le Ada, va? los que me vean, los que me oigan, los que están detrás de la pantalla. Sí, el tema es fuerte, Sala llena. pero aquí vamos. Yo comenzaría leyendo a Kofi Annan, que fue secretario general de las Naciones Unidas por 2 periodos. Él es de origen africano y él dejó escrito lo siguiente: los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos. Nútranlos y enriquezcanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida. Kofi Annan, de origen africano. Mi tema es el mobbing, que es un término que proviene del inglés y al pasar al castellano lo podemos traducir como acoso laboral o violencia laboral. El acoso laboral, ¿qué es? El acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento ejercida por el empleador o empleadora o por uno o más trabajadores en contra de otro, otras u otros u otras, por cualquier medio, y que tenga como resultado para él o los afectados menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo, siempre que todas estas conductas se practiquen en forma reiterada, o sea, constante. ¿Qué características tiene este tipo de acoso laboral? Son sutiles, como se ha visto, más bien de índole psicológica, pues la intención es no dejar rastro o huella del acoso. Lo que se pretende es hacer pasar al acosado o acosada por incompetente, improductivo, improductiva o problemático, problemática, y que los acosadores o acosadoras no puedan ser acusados o acusadas de nada debido a lo difícil de demostrar una agresión de tipo psicológico. Fíjense lo grave de eso, lo vemos en las oficinas del mundo entero, en todo tipo de trabajo. ¿Cuáles son las características del acoso? Lo principal es que tiene que ser constante, es como la gotica de agua sobre una roca. De la quiebra. Consecuencias psicológicas y laborales. El acosador logra un lento deterioro de la confianza en sí misma y en sus capacidades profesionales por parte de la víctima. Se produce un proceso de desvaloración personal. Desarrolló la culpabilidad en la víctima, que la propia familia llega a cuestionarla sobre su comportamiento. Creencia de haber cometido verdaderamente errores, fallos o incumplimientos. Somatización del conflicto. Ahí vienen enfermedades físicas, por ejemplo, dolor de cabeza, síndrome de intestino irritable, o sea, diarrea,
insomnio, ansiedad, estrés, angustia, irritabilidad, hipervigilancia, fatiga, cambios de personalidad, problemas de relación con la pareja, depresión, muy importante para lo siguiente, desarrollan inseguridad emocional, torpeza, indecisión y conflicto con otras personas y otros familiares. Y la autoestima se va al suelo y hay un estrés agudo. Como ustedes ven, el mobbing hay que saberlo determinar. ¿Y cuáles son las causas del mobbing? Fíjense bien, la característica del mobbing. El acosador se siente amenazado por la eficacia del acosado en el desarrollo de su trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Celos, envidia en cosas Inseguridad, materiales envidia. o cualidades personales, Bueno, permanencia laboral, características físicas. Para hablar de mobbing, hay dos implicados, víctima y acosador. Ahora veamos la, el perfil de la víctima, causa de envidia del acosador. La víctima tiene una elevada ética, honradez y rectitud, así como un alto sentido de la justicia. Autónomas, independientes, con iniciativa. Son personas altamente capacitadas por su inteligencia y actitudes, que destacan por su brillantez profesional. Eso causa envidia. Es una persona vital, popular, tiene liderazgo entre sus compañeros y carisma. Tiene un alto sentido cooperativo y de trabajo en equipo, con elevada empatía, sensibilidad, comprensión del sufrimiento ajeno e interés por el desarrollo del bienestar de los demás, con situaciones personales o familiares altamente satisfactorias y positivas. Aquí pareciese que es un perfil de un Anankara, ¿verdad? es así, por eso nos atacan, Doc. Por eso cuando Exactamente, defendemos los valores, lo primero que hacen es o nos llaman por teléfono 24 horas al día o nos agreden. exacto. Es exacto. Y entonces, Exacto. los tipos, hay, hablan del mobbing descendente y ascendente. El descendente es el superior en el trabajo y el ascendente, los de abajo contra el de arriba. Entonces, ¿cómo son esas formas de expresión del mobbing? Se puede manejar de diferentes maneras. Aislamiento social, aíslan a la persona, ataques a la vida privada de la persona, puede llegar hasta la violencia física, agresiones verbales y agresiones psicológicas que ya mencionamos. Las agresiones verbales y psicológicas, maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad. Hay una manera de, o sea, darle labores que son inferiores a lo que sabe la persona. O sea, minimizarla, vamos a decir intelectualmente. Hay los ataques a la vida privada. Fíjate, por ejemplo, descartan las ideas sin analizarlas, no le permiten expresarse, debe sentirse rechazado, descalificarlo, burlarse, injusticia, bajo nulo reconocimiento. Algo muy importante, el reconocimiento de nuestro trabajador lo recibe otra persona, constantes amenazas de despido. Yo vi una persecución de un jefe de personal
siendo yo directivo de una institución de dadora de salud, que no le quería dar permiso a una secretaria que iban a operarle, iban a hacerle un trasplante renal a su hija, y el señor no le daba el permiso. La conseguí llorando y yo, como directivo, le di un mes y el tiempo que dura en la capital con su hija. Excelente. Fíjense, ese acoso era motivo político. El jefe Tremendo. personal era de un partido y la secretaria era de otro. Eso se llama abuso de autoridad, Esto es abuso. gritar o dar Sí, malos tratos, darse, sí, darse el crédito por el trabajo de sus subalternos, se ve mucho. Hay personas en las universidades que le roban la tesis a alguien sí. y la presentan. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias sobre la víctima? Bajo rendimiento laboral, le bajan la autoestima, el ambiente laboral lo siente hostil, puede haber probabilidad de accidentes si son trabajos manuales, Claro, problemas con la familia, tensión nerviosa y estrés, depresión y hasta suicidio. terrible. Fíjense bien, hasta suicidio. ¿Por qué? Porque mira, ansiedad, falta de autoestima, adicciones temporales, impotencia, falta de concentración, trastornos paranoicos, depresión y lo final, actuaciones suicidas. Tremendo. Se pierde se pierde la autoestima. Fíjate, por ejemplo, la frase, el acosado piensa, quien tiene empleo debe conservarle cueste lo que cueste. Es la pérdida de la autoestima. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Es lo que hay gente que está peor. Y bueno, ella es así. Muy importante, porque a veces se equivoca la persona, muchas personas. Fíjate, que, que no es mobbing. Mobbing, un estrés laboral no es mobbing. ¿Por qué? Porque el estrés laboral, la misma persona se estresa por el volumen de trabajo, el volumen de las tareas. Pequeñas disputas con los compañeros, eso lo vemos por donde quiera. Sí, es cierto. Incidentes leves dentro del ámbito laboral. Y algo muy importante, que el acoso sexual no es acoso laboral, porque el acoso laboral lleva como norte es evitar que el acusado surja, porque el acosador le tiene miedo que le quite el empleo, por ejemplo. El acoso sexual es otro derecho humano que lo podíamos dejar para otro momento. Es que estaría interesante tratarlo también, Ahora, claro. Mm. Porque eh, muchas veces sí, señor. el acoso, es acoso también cuando a una persona la llaman 24 horas por teléfono, eso es acoso también. Así que tenemos que realmente hacer una Es tertulia acoso, sobre el pero acoso. ya eso entra, fíjate, eso ya entra dentro de delitos, ciberdelitos, que ya También. yo también Que ahorita mucho no se ha explico hablado de lo que es. ciberdelito, porque muchas Vamos personas a, no saben que inclusive por bueno, WhatsApp está penalizado algunas cosas que se hacen. Eso también, muy buena tertulia. ahorita hablo yo un poquitico de eso, pero vamos a terminar acá con cómo saber si eres víctima. Padeces acoso constante y lo has sufrido durante 3 meses. Se presenta de manera personal. No importa el esfuerzo que empeñes en tu trabajo ni la calidad del mismo. La mayoría de las veces estás expuesto a críticas continuas. Eres desplazado de tu lugar de trabajo o aislado de los demás. Se emplean rumores falsos en tu contra. Te designan tareas que no corresponden. Esto es muy importante. Te designan tareas que no corresponden a tu área o que están por encima de tus capacidades actuales.
Eres expuesto a insultos o llamadas de atención frente a tu compañero de trabajo. Tu trabajo pasa desapercibido o no es valorado. Te roban el mérito de tu trabajo. Muy importante esto. Eres víctima de miradas, habladurías o bromas pesadas. Te dan alguna fecha de límite irracional. Eres excluido de las reuniones de la empresa. Se te niega un ascenso. Esas son las preguntas que hay que hacerse. Ahora, fíjate, para prevenir, esto es muy importante, la prevención. Y esto va con todo, hasta con los compañeros virtuales, va esto. Prevención. Trata a tus compañeros con respeto. Apoya los nuevos ingresos. Capacítate. Evita chismes o rumores y seguir políticas. La empresa debe capacitar líderes y al personal, crear programas de prevención y seguimiento. Esto, abuelo de Excelente. pájaro, y los ciberdelitos. Mira, yo he hecho diplomados virtuales gracias a la Secretaría de Finanzas y Administración, la Dirección de Profesionalización del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración. Acá tengo la constancia del curso sobre móvil laboral. Excelente. Muy bien, doctor. Bueno, Felicitaciones. y en el ciberdelito he hecho 2 cursos. Ya en las leyes, ya en el Código Penal venezolano, aunque ellos usan también el mexicano, pero yo lo comparo los dos, el ciberdelito tiene penalizaciones fuertes. Pueden Sí. ser llamadas, pueden ser llamadas, mensajes, fotos. En ciberdelito está incluido todo. Ahí va la pederastia, va la incitación a la violencia, al terrorismo. O sea, el ciberdelito ya en las policías acá en Venezuela, en cada delegación de la Policía Técnica Judicial, hay una oficina dedicado exclusivamente, hay un fiscal para los ciberdelitos. Entonces, es un tema Excelente. que Para hablar, es excelente. excelente, como el móvil. El móvil es excelente, Sí. pero aquí yo he hecho el diplomado de Derechos Humanos con esta gente y por eso manejo Ujú. los temas. Tengo años con ellos, ¿no? Inclusive Y sacar, por ejemplo, cuando nosotros estamos en una conversación y sacar una fotocopia de esa conversación fuera del grupo y mandarla pública a otra parte, eso es un delito. Está penado por ley. Sí, nosotros es hicimos todos un los delito. cursos acá también. ¿Sí? Entonces, bueno, yo espero que de lo que he hablado quede su semilla y busquen en Google el móvil, porque es muy importante. Y como tú hablabas sobre un poema, Por favor. eh, exacto. Yo voy a leer un poema de un poeta, Kirán Gabourel. Kirán Gabourel es un hombre muy joven. Él vive en Belice, Belice, allá en Centroamérica, de las repúblicas más jóvenes era colonia británica. Y mencionaste a Malala. Entonces recordé esto que dice su historia. El alma de una mujer es el alfa de la vida. Ella va más, ella va más allá del trabajo de madre y esposa. Su sangre, su historia, ella, el sacrificio, para que la nación se quede sin pagar el precio. Mujeres alrededor del mundo están grabadas en la historia.
quebrando barreras a pesar de la adversidad, pero algunas prefieren la verdad envuelta en misterio, espíritus libres, suprimidos en esta sociedad machista. Sus voces se fueron transformándose en objetos, pero estos mismos objetos salvaron a muchos hombres de su estupidez. Se dice que cuando educas a una mujer, educas a una nación. Bien, Malala. Malala pagó el precio por la educación. Con una bala en su cabeza. La dieron por muerta. Yo soy Malala. Yo soy Malala. Yo soy Malala. El mundo canta en su lugar. Malala, la jovencita Premio Nobel de la Paz. Se salvó, Bueno, Ada, sí, se salvó. Me sí, está preguntando la audiencia si se salvó. sí, se Estuvo salvó, mucho tiempo mucha para recuperarse, rehabilitación pero sí, y llegó a obtener el Premio Nobel de la Paz. sí, Por, sí. ella fue promotor. El pecado de Malala fue enseñar a leer y escribir los niños de su aldea. Y por eso recibió el tiro en la cabeza. Y además ella Eh, siempre pregonaba y pregona, porque está en la constante educación de la, actividad, la la educación para educación de la todos. juventud Sí, es un sí. derecho humano. Es un derecho. Bueno, Ada, gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, Encantado, doctor. La audiencia está encantado. comentando, está el rojo vivo comentando. Y bueno, muchos también estuvieron compartiendo un poquito su experiencia. Bueno, nosotros no podemos contar la experiencia de todos al aire, pero es cierto que lo primero que se hace es desvalorizar al otro. Y eso vemos que también es histórico, porque en la época de la Inquisición, a las mujeres sabias, a las parteras, lo que se les decía era son brujas. Entonces hay que Son matarlas, brujos. porque son brujas, porque saben y el saber es poder. Entonces, lo mismo pasaba en la época de la Iluminación. Lo mismo pasaba en Grecia con Hipatia. Sabía demasiado. Era una mujer de palabras tomar. Era una mujer que decía las cosas como corresponde. Y es entonces, y es por eso que los celos, la envidia, los terminan asesinando, los terminan degradando, o cuando uno defiende los derechos, lo primero que hacen es tratar, primero acosarlo. Es lo primero que hacen, porque como no saben hacer otra cosa, utilizan las malas palabras porque no tienen un vocabulario tampoco y se sienten amenazados por el conocimiento y el saber. Además, discriminan, descartan la idea, tratan de alejar esa persona. Entonces, ahora me dice la audiencia, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace una persona contra eso? Usa el conocimiento. No se da por vencida. Dice al aire, lucha y con eso inclusive se hace más fuerte. Sí, mira, Lo dice en usar el público, pide conocimiento, ayuda. usar el conocimiento y lograr el reconocimiento primero de la sociedad hacia ella. O sea, Pero cuando ya lo ahí está. tiene, ¿Quién es que irradia el Anankara? Sabiduría, valores, valores valores éticos y y morales. morales, claro. O sea, Sí. sed, por ahí leí algo que dice que lo que uno es, si uno irradia la luz, ilumina su alrededor Es así, y sirve de ejemplo para los demás. Tú no puedes defender los derechos humanos si tú no practicas los derechos humanos, si tú no exacto, practicas decir eso de amigo del alma, somos exacto. amigos, amistad. Eh, o sea, amigo del alma es ser Anankara. Eso era Nankara, Entonces, eso era Nankara. exacto. Y Entonces, además
los valores, la ética, dan una luz, una fuerza, una energía, una pasión, una fuerza incontenible, inclusive a las pequeñas luciérnagas que recién empiezan. Y yo no sé si conocen la fábula de la luciérnaga y la serpiente. La luciérnaga no está dentro de la cadena alimenticia de la serpiente, pero la serpiente la perseguía para comérsela, para matarla. Entonces la luciérnaga se dio vuelta y le dice: ¿por qué me querés comer si yo no estoy en tu cadena alimenticia? ¿Por qué me perseguís? ¿Por qué me molestás? Y la serpiente le dijo: porque tu brillo, por más que seas pequeña, me molesta. Así que por más que seamos pequeños o grandes o medianos, brillemos y adiós con la serpiente. Adiós, como decimos nosotros. Hay que brillar Muy bueno. y ser Anankara, por más que sea chiquitito, mediano o grande, hay que brillar con los valores, aunque a muchos y a muchos les molesta y les va a molestar, porque a quien no le molesta que le digan la verdad, por más que duela. Y nosotros los Anankara decimos la verdad. Eso está bien. Ahí es donde viene ahí viene el acoso laboral. Les duele que la otra persona brille con luz propia. Por eso hay que ser muy fuerte y no dejar de brillar. Y por más obstáculos que haya en el camino, hacer como hacemos en rugby, sobrepasarlo y seguir adelante con la pelota. Ese es el valor Anankara. ¿Vieron cuando va con la pelota el jugador de rugby, es tacleado y cae y se vuelve a levantar y sigue con la pelota adelante? Así tenemos que hacer nosotros en la vida. Seguir siempre adelante, levantarnos cuando hay un obstáculo y a brillar. Muchísimas gracias, querido doctor Alonso. Y la audiencia dice: y no, a veces no es fácil, hay que plantarse. Es cierto, hay que plantarse, pero ahora, con todas las pautas que dio el doctor Alonso, ustedes pueden identificarlo cuando esto ocurre. Así que muchísimas gracias. Excelente exposición de nuestro querido doctor Alonso Coromoto, Dávila Sira, Anankara y embajador cultural de Casa de Yaní. No tengan miedo de decir que son Anankara, que nadie les quite realmente este título porque lo tienen bien merecido por su excelencia. Así que felicitaciones a todos. Muy bien, y seguimos así, adelante, con un beso enorme. Y vamos ahora desde Venezuela, vamos a España, porque desde España ya tenemos a nuestra querida embajadora cultural Yana Ankara representando a los españoles. Y me refiero a Pilar Beliés Pitar y a nuestro pequeñín amigo hermoso, bonito, plumífero, que se llama, y ahí la audiencia está poniendo Revolution, Rebo. Muy bien, que está muy quietito porque durmió siesta hoy. Y hoy se ha hecho una siestita. Buenas tardes, buenas noches. Decirles que, bueno, que Rebo estamos haciéndole una fanzine preciosa, con una historia, con la historia de la poema. Me lo inspira en la casa IAM y os doy las gracias y estoy cumpliendo con así que hoy vamos a hablar de... Felicitaciones, Pili, qué orgullo. Porque tal como nosotros nos inspiramos unos a otros y nos ayudamos y inspiramos fantasías, inspiramos ilusiones, eso mismo debe hacerse en la educación. Entonces yo voy a hablar de una persona que a mí me ha inspirado muchísimo, un gran pedagogo que dices, es que es antiguo. No es antiguo porque sus ideas son actuales, muy actuales. Me refiero a Gianni Rodari. Él alimentó mi fantasía con sus cuentos por teléfono y también lo he utilizado yo a veces en mi alumnado. Y es un pedagogo que mostró mucho en su época y sigue mostrando en la actualidad. Su labor pedagógica se inició en los años 60, prácticamente cuando nací yo. Él ya estaba en las escuelas
leyendo historias, inspirando a los niños y a mostrar nuevas técnicas de enseñanza a los profesores de entonces. Y entonces él se fue fijando cómo reaccionaban los niños y se dio cuenta de que la buena educación era una combinación de didáctica y de diversión. Aquello que de la letra con sangre entra es una falsedad muy grande y este pedagogo lo demostró. Él creía en el poder liberador de la fantasía y que los niños son muy inteligentes y muy autónomos y son capaces de crear su propia fantasía. Y eso es muy importante, creer en el alumnado, que ellos sepan que nosotros confiamos y creemos en ellos. Y eso, él creó la gramática de la fantasía. Y son libros que hay juegos de palabras, juegos de absurdo. Y creó, por ejemplo, el binomio fantástico. Es un sencillo juego con un diccionario y un cronómetro, ¿no? Se eligen dos palabras al azar y el niño o el adulto, las personas que juegan, crean una historia con esas dos palabras y se relacionan de alguna manera. Sus libros, por ejemplo, La gramática de la fantasía, el libro de la fantasía, Cuentos por teléfono, que no tienen desperdicio, luego les contaré uno, La góndola del fantasma o Cuentos al revés. Y ha sido traducido aquí en España al catalán, al euskera y al gallego. Tuvo algunos problemitas por temas políticos, lo voy a contar brevemente, ya que él en principio se afilió al Partido Fascista durante la guerra, pero luego se dio cuenta que no, que él prefería al Partido Comunista. ¿Qué ocurrió? Que tras la guerra, pues fue rechazado de alguna manera como periodista en sus publicaciones. Y entonces le acusaron de adoctrinar a los niños con ideas comunistas. ¿Y qué ocurrió? Pues que hay libros como Las aventuras de Cebollino, que es un personaje muy interesante, y de hecho este libro tuvo un enorme éxito en la Unión Soviética, porque allí sí que triunfaba el comunismo y las ideas que inspira el libro, que es que el niño cebolla que se enfrenta al malvado caballero tomate y lucha contra la opresión y las desigualdades sociales. Es un personaje muy reconocible para los niños soviéticos que lo tenían como un héroe en los años 60 y 70 y se hicieron incluso adaptaciones cinematográficas. En España el libro se publicó cuando ya no hubo dictadura, cuando ya estábamos en democracia, en 1982, que se llamó Las aventuras de Cebollino. Eso sí, en su país, como había dictadura, fue excomulgado por el Vaticano acusándole de adoctrinar niños con ideas comunistas. En fin, nunca llueve a gusto de todos. Voy a leerles un cuento por teléfono porque no me he podido evitarlo. A ver si les gusta. El edificio de lado. Una vez, en Bolonia, hicieron un edificio de lado, en la misma Plaza Mayor, y los niños venían desde muy lejos para darle la chupadita. El techo era de nata, el humo de las chimeneas de algodón dulce, las chimeneas de fruta confitada, el resto, las puertas, las paredes, los muebles, todo era helado. Un niño pequeñísimo se había cogido a una mesa y le movió las patas una a una, hasta que la mesa se cayó encima con todos los platos, y los platos eran de helado de chocolate, el mejor. En cierto momento, un guardia municipal se dio cuenta de que había una ventana derritiéndose. Los cristales eran de helado de fresa y se deshacían unos hilitos rosados. ¡Rápido! Gritó el guardia. ¡Más rápido todavía! Y venga todos a lamer más rápido hasta que no se echara a perder ni una sola gota de aquella obra maestra. Un sillón, imploraba una viejecita que no lograba abrirse paso entre la muchedumbre. Un sillón para esta pobre vieja. ¿Quiere traérmelo, por favor? Que sea con brazos, si es posible. Un generoso bombero corrió a llevarle un sillón de helado de crema y la viejecita empezó a lamerlo precisamente por los brazos. Aquel fue un gran día y por orden de los doctores nadie tuvo dolor de barriga. Y todavía hoy, cuando los niños piden otro helado más a sus papás, estos dicen suspirando: claro, hombre, para ti sería necesaria una casa entera, como la casa de Bolonia. Y bueno, si son así, te lleva la imaginación, incluso todos nos hemos metido dentro de esa casa y hemos probado el helado, porque él sabe despertar la imaginación, sabe introducirte en la historia. Y yo le he dedicado este poema uno a Rodari, he hecho dos, pues sí, los puedo leer los dos, ¿sí?
Venga, el primero es dedicado a Rodal. Valiente. Fuiste volcán de activas fantasías en una época de tantas manías. Entregado a un método diferente, la fantasía en la escuela elocuente. Tras la guerra te lanzaste potente, defendiste tus principios valiente. Cebollino entró en muchos corazones. El Vaticano no atendió a razones. En una época de tantas manías, defendiste los principios valiente y el Vaticano no atendió a razones. Y ahora el otro que digo, también de mi autoría, que se llama La mejor educación. La excelencia no debe ser casualidad, porque es grande y arduo el compromiso, la equidad. Con diversas y conocida lengua en el tablero, se forma una sociedad multilingüe de acero. Romper tiernamente despacio cada barrera, pues la integración es la decisión certera. Respeto y tolerancia llevar al tintero, porque buena educación para mis hijos quiero. Seguir una constante innovación pedagógica. Junto con la razón se debe buscar la lógica. No olvidar, se debe integrar las diferencias en cada espacio de la vida, el juego y las ciencias, porque al tener todos la mejor educación, sin trabas actúa nuestro corazón. Pues de todo, con todo cariño y de recuerdos de Rebo, que hoy está muy contento. Bien, excelente. Me hiciste acordar cuando mi papá lo leía. Mi papá era italiano y él lo leía en italiano, así que en italiano es el romanzo de Cipollino. Entonces me lo leía en italiano y él me contaba que había recibido, Giovanni había recibido una medalla, el Hans Christian Andersen, nada menos, porque además es considerado uno de los más grandes escritores del siglo XX, de autores para niños. Es muy, muy, muy reconocido y sus obras han sido traducidas a muchísimos idiomas, del italiano al español, al inglés, a muchísimos idiomas, realmente para hacer la delicia de los que en alguna época atrás también fuimos niños y nos divertíamos con, por supuesto, con el romanzo di Cipollino, el romance de Cebollino. Hermoso. Muchas gracias, Pili. Hemos compartido Gracias. varias lecturas, varias lecturas. Excelente, felicitaciones, muy, muy lindo. Y ahora seguimos viajando porque nos vamos a ir ahora a Argentina. Desde Argentina a ver si está en línea. No la vemos en video, pero sabemos que Caroclá está en línea. Claudia Ortiz. A ver si puede prender. Sí, acá está, muy bien. Bienvenida a nuestra embajadora cultural, Claudia Ortiz, Caroclá. Hola, Dita querida, a toda la bella gente que está aquí reunida en esta grata jornada desde la Argentina con todo el amor y el cariño, el afecto, desde Florencio Varela, partido de Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina. Un placer. Yo voy a hablar de un tema que me pareció muy interesante traerlo, compartir con ustedes y para aquellos que no lo conocen, lo conozcan como algo que formó parte de la historia y que habla justamente del derecho a tener derecho, de esos derechos que nos corresponden y sintetizarlo en esa frase tan contundente del derecho de tener derechos. Y así que por eso traje este tema que me pareció muy interesante y se trata del cilindro de Ciro. Voy a empezar explicando el contexto histórico, teórico, para que se entienda mejor y después comparto la poesía que hice en función a este tema. En el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, primer rey de Persia, de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Con esta hazaña nacieron las acciones que marcaron un avance significante para el hombre. Liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro
de barro cocido en lenguaje acadio, conocido hoy como el cilindro de Ciro. Este documento antiguo ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Está traducido en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas y sus disposiciones son análogas a los primeros 4 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La réplica de este cilindro posa en el Museo Británico a partir del original. El original se encontró en 1879 durante una excavación en la Mesopotamia, actual territorio de Irak. La réplica del cilindro de Ciro, como bien dije, posa en este Museo Británico. En 1971, la hermana del Shah iraní, la princesa Asaraf Payava, creo que se pronuncia así, si no, perdón, entregó al secretario general de las Naciones Unidas una réplica del cilindro de Ciro en nombre del país. Dijo que la herencia de Ciro era una herencia de la comprensión humana, la tolerancia, el valor, la compasión y sobre todo la libertad humana. El secretario vinculó el hecho a los esfuerzos que realiza la Asamblea General de las Naciones Unidas con las cuestiones del respeto de los derechos humanos en los conflictos armados. Así, de esta manera sintetizo como para entrar en contexto y conocer más en profundidad esta maravilloso cilindro de Ciro. Y la poesía que escribí con respecto a esto es la siguiente. Cilindro de Ciro. El edicto o cilindro de Ciro, antigua declaración de derechos que contenía las máximas del rey Ciro, atestigua la nobleza de la impronta que él tenía. Se dice que en el 539 a.C. fue inscripta en el reinado de Ciro su contenido. Plasmaba una sentencia suscripta a aplicar los derechos por él instituidos. Esta noble declaración establecía poder elegir religión, igualdad racial, la paz para una armoniosa estadía de Babilonia en su dominio territorial. Esta declaración a los babilónicos les permitió regresar a sus tierras, luego de que los neobabilónicos los expulsaran por medio de guerras. Ciro el Grande permitió a los esclavos el derecho supremo de la libertad, volver a Babilonia tras ser deportados e izar la bandera noble de la dignidad. Desde Babilonia se propagarían por Grecia, India, Roma, la estadía de derechos que fuertes sembrarían si se respetaba paz que los cubriría. Estas máximas de Ciro se replicarían por múltiples territorios más, derechos naturales que marcarían una referencia de un tiempo atrás. De la existencia de estos derechos surge el saber que existe la opción de que son ley, un natural hecho, aunque implícitos algunos lo son. Que los miles de años que han pasado desde que el izar de Ciro fue un hecho, su noble bandera flamee como legado adherido al respeto de los derechos. Muchísimas gracias, querida Adita. Este fue mi aporte desde Espectacular. Precioso, de mi... excelente. Destacando la primacía de los derechos humanos, cuán importante es que se respeten para lograr la concordia universal, que es lo que más anhelamos como seres humanos. Así que muchísimas gracias, un placer y un saludo cordial. Excelente, majestuosa exposición. Además, este cilindro que tuve el placer de conocer en el Museo Británico es del tercer milenio antes de Cristo. O sea, estoy diciendo antes de Cristo, inclusive. Es por eso
porque mucha gente dice, bueno, todo esto de la ética y la moral vino con Cristo, con el nacimiento. No, no, antes de Cristo, tercer milenio, y tercer milenio del que consta con el cilindro. Pero ya antes, el rey en el cilindro, en escritura cuneiforme, ya dice que esos derechos vienen dentro, son natos, son inherentes a la persona. Así que imagínense, en el siglo en que estamos y todavía seguimos luchando por eso. Eso, ¿no? Y Excelente. esto ¿no? A la idea de Martin Luther King, Nelson Mandela, la igualdad racial que tanto lucharon y murieron en pos de lograr, ¿no? Y que aún sigue siendo algo que todavía no se logró, ¿no? Y muy inherente a la humanidad, muy inherente, realmente inherente a todos nosotros, nos compete a todos, nos compete a todos. Por eso no es algo que haya aparecido así de la nada, no es una moda, porque mucha gente lo hacen aparecer como si fuera una moda, no es una moda, estamos gritándolo de hace miles de años. Es hora de ser inteligentes, es hora de ser inteligente y ponerlos en práctica. Excelente, Claudia. Excelente. Muchísimas gracias. Aplauso enorme y un beso de todos nosotros. Y seguimos viajando. Claudia subió, ¿sí? En lugar de Elvita y Mirta. Y tenemos también a Alicia. Alicia López está ausente, pero sí tenemos a la doctora Alicia de la Paz Ortiz Cueva también con nosotros. Así que adelante, querida Alicia Ortiz de la Paz Cuevas. Muy bien, de la Paz Ortiz Gracias, Cuevas. Ahí está, sí, 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 sí. gracias, querida Ada. Bueno, soy Alicia de la Paz Ortiz Cuevas. Feliz, feliz del espacio que nos brinda Casa IJAM, de este privilegio de estar en Expo Amsterdam y Países Bajos hoy, sábado 5 de octubre. Oremos por nuestro hábitat, es el escrito que voy a compartirles. Desde Tasco de Alarcón, Guerrero, México, en escritorio con olor a tiempo, plasma mi pluma en tinta de plata, el sentir innegable de tangible preocupación por hermanas y hermanos expuestos a nefastas guerras, huracanes, ciclones, hambruna y sequías. La tierra llora a través de raíces inmersas en el hábitat, provocando lluvia incontenible por desplegada violencia, gemidos dolientes, escucho, embisten el alma humana, animal, vegetal, marina. La niñez sostiene vivencias que adolecen de júbilo, quizás por el sentir inefable de la herida expuesta en sus hogares violentados. Multitudes en silencio, una espera por la sanación global bajo las sombras de la incertidumbre. Madres, sacerdotes, religiosos, organizaciones, grupos sociales, ahí ellam, del mundo al mundo destilan plegarias sin descanso. El eco de la incertidumbre muda se palpa en el respiro necesario. Amantes truncan sus encuentros en desánimo necesario. La luz del sol rasguña la piel en desconcierto. Huele a mar encapsulado en putrefacta contaminación. Desánimo doliente se apodera del pensar colectivo. Nuestra tierra colapsa la existencia. Enemigo invisible, devastador, continúa arrasando con la vida de cuantiosos seres vivos sin reparo alguno en edades ni posiciones. De vuelta, requeridas máscaras y cubrebocas, indefiniendo rostros sin ton ni son, medios cibernéticos reconectando al mundo tal las iglesias y templos en afán bendito de mitigar la angustia, el miedo, el sostenido desamor por nuestros semejantes. Sí, amigas, amigos de Casa IJAM, querida Ada,
La tierra llora, protesta, y tan segura estoy que si hiciéramos caso de sus señales de auxilio, prevención, deterioro, otro episodio de vida estuviéramos pasando. Quizás aún no sea tarde de reivindicar nuestros errores. Oremos, oremos y oremos por nuestro hábitat. Es el camino, con la responsabilidad vertida desde la educación, en nuestros hogares, en nuestras instituciones de enseñanza, por esa sustentada fe y paz. Hoy en Expo Amsterdam y Países Bajos percibimos escritoras y escritores de excelencia desde Casa Iyam, un llamado que destila saberes en tintas imborrables perennes, ilustradas de sapiencia, invitando a la voz elemental por la razón. Muchas gracias. Excelente, Alicia. Es así. Cuando no se respetan los derechos, tampoco se respeta la tierra, los derechos morales y éticos. Porque quien respeta los derechos no va a destruir, sino que va a construir. Por eso muchas veces la tierra grita, la tierra llora, la tierra se revela, la tierra pide. El problema es si la escuchamos. Si nosotros conocemos los derechos, nosotros escuchamos. Y los Anankara escuchamos. Muchísimas gracias, Alicia. Un beso enorme. Y aprovecho y también le mando un saludo a tu mamá, que la vi hoy en una foto, así que también Alicia, se llama Alicia su mamá, sí. Así que también Alicia, mamá, un beso enorme. Muy bien. Y seguimos viajando. Ahora nos vamos a Elisa Greenfield, nuestra embajadora cultural, y Anankara, la doctora Elisa Greenfield, reciente premio Revelación de literatura en JP. Muchas gracias. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimo placer de pertenecer a Anankara, estar en esta última día de la Expo de Viajes de Holanda, Ámsterdam y donde Países vamos a hablar Bajos. justamente de uno de los temas que a mí siempre me apasionó mucho y fue justamente, de acuerdo con el doctor Ávila, es hablar de los derechos humanos. Realmente ha sido para mí un placer poder ocuparme de este tema que es tan interesante, que me ha seguido durante toda mi vida y mi carrera profesional también. Voy a comentar que los valores humanos son varios los ítems que tenemos. Por lo tanto, quisiera nombrarlos primero y después vamos a hablar no de cada uno en particular, sino de algunos temas en especial. Los voy a nombrar: amor, amistad, bondad, confianza, fraternidad, honor, honradez, justicia, libertad, solidaridad, paz, respeto, responsabilidad y tolerancia. Estos son los valores humanos como el ADN de nuestra ética y moral, una especie de código compartido por culturas de todo el mundo y nos permite vivir de manera justa y armoniosa con quienes nos rodean. Los valores más importantes son el respeto al prójimo, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, la justicia, la libertad y la honestidad. Lo que en la vida comparten muchas personas en el mundo son la familia, la honestidad y el respeto, sobre todo el respeto en la familia, que es por donde se empieza. Es importante decir siempre la verdad, ser honestos, ser sensibles a otras personas, ser siempre agradecidos, respetar al prójimo, ser responsables y además humildes. En esto resalta el conocimiento personal y el desarrollo de los logros que he tenido materiales. Para valorar la vida nos permite vivir experiencias. Mi valor como persona está en la bondad
en el amor y en sentir empatía. Ser respetuosa, no considerarme superior a otro ser. Por siempre deseo lo mejor para los demás. Por eso es fundamental el respeto, actuar con humildad. Yo valoro a la persona como es, por el afecto que yo recibo, y trato de acompañarlo en sus creces, dedicarle tiempo y sobre todo escucharlos, lo que establece una relación afectiva. Y ahora voy a declamar un poema de mi autoría dedicado al valor de los derechos humanos. Poema EJB tradicional. El valor de los derechos humanos es como lo titulé, yo soy la autora de este poema y se los voy a leer. Al conocer los valores humanos, sí, podremos ver si somos hermanos. Así, por esto, sabremos conseguir un mundo mejor, paz para compartir. Todos juntos, abrazados, resistir, soñar con la amistad y sobrevivir. Cuando sepamos qué es la libertad, comprenderemos la fraternidad. Valorar la identidad a trasmano. Es cuando solo pienso en saber vivir y comprender mi solidaridad. Cuando quiero decir a trasmano, significa que está todo desordenado. Entonces, eso es lo que no quisiera. Que estemos todos unidos, que todos sepamos realmente a dónde nos dirigimos y siempre con mucho respeto. Eso es todo lo que yo quería comentar del día de hoy. Y muchas gracias por estar presente y gracias a todos los compañeros por los hermosos temas que hemos tocado. Gracias, Ada. Excelente, excelente exposición. Todas las exposiciones que he escuchado realmente son excelsas, maravillosas. Muy bien. Tengo, a ver, excelente, Eli, la verdad, muy bonito. Vamos a ver en la lista. Tengo a Mirta, dice mi secretaria. ¿Está Mirta? Sí, está Mirta. Mirta, apapachos del corazón. Bienvenida, Mirta. Hoy el cierre de oro le va a tocar a Susana, entonces. Se va preparando Susana. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mirta? A ver si puede abrir el micrófono. Ahí le está pidiendo a la secretaria. A ver, ahí está, dice la secretaria. Ahí está, adelante. Dale, gracias. Gracias, secretaria. Gracias por dejarme entrar, aunque he venido tarde. La secretaria dijo que abre la puerta, hoy abre la puerta. Sí. Que pidan entrada, que abre la puerta, dice la secretaria. Bueno, qué lindo. Perdonen, chicas, no puedo decir que las escuché porque no las estaba escuchando. Pues después te mandamos el video, dice la secretaria, no hay problema. Sí, seguro, y lo disfruto muchísimo cuando veo, porque me pasa eso, lo disfruto y bueno, me encantan los temas que tratan a veces, que están tan lindos. Bueno, yo soy Mirta Felisa Venegas, soy anankara y embajadora cultural de mi país. Tengo la satisfacción de estar en este grupo, me da placer. Yo sinceramente hoy quería estar y me llegó una visita inesperada y no pude postergarla ni para dormir la siesta, créanme. Les contamos a la audiencia que en Argentina se usa la siesta a dormir. Después de comer un poquito, vieron que el estómago, claro, da sueñito. Además accidentada, me di un golpe y te veo el dedito. Corté la uña, se me arrancó un pedazo de uña, bueno. A practicar el valor de la paciencia. Sí, corazón. Gracias a Dios no me hice más daño. Menos y eso mal. Está bueno. Claro que eso sí. Está muy bueno. Bueno, hoy yo tengo que ver un valor y verdaderamente se me ocurrió
me puse a pensar mucho en los valores, hay tantos valores, pero pensé en la gratitud, un gran valor humano. Y estuve mirando lo importante que es la gratitud y es lo que yo siento realmente, porque no es solamente lo que veo, sino lo que siento que es la gratitud. Dice Lao Tse, el agradecimiento es la memoria del corazón. Y eso me quedó muy allí, porque es realmente lo que yo siento cuando pasa la gente por mi vida, y yo siento que la memoria del corazón no puede olvidar a las personas que hicieron un lugar por X causa, y algunas muy importantes. Es justo ser agradecido por lo que recibimos cada día. Ni siquiera nos preguntamos por qué veo, por qué hablo, por qué escucho, o por qué tengo voluntad, respiro, o por qué soy inteligente. No cuestionamos lo que tenemos, pero sí lo que nos falta. Entonces hagamos un paréntesis y demos gracias. Sí, demos gracias por todo y tanto que sin darnos cuenta recibimos a diario, en cada momento de cada día. El corazón agradecido transmite emociones de múltiples formas y maneras. Con una sonrisa, una caricia, el abrazo apretadito es que nos damos aunque sea virtual. Dar las gracias, decir cuídate a los hijos, a las personas queridas, saludar. Con gestos y palabras que nos conectan con los individuos, con la vida externa a nosotros mismos. Cuando pasamos por dificultades y las superamos, también en ese camino debemos aprender que hubo alguien que colaboró con esa realidad y descubrir allí lo importante de dejar fluir manifestaciones de gratitud. A nosotros nos gusta que nos den las gracias. La persona agradecida no se queda pegada al mal pasajero. Eso de estar diciendo todo el día lo malo. Se adhiere al bien recibido y busca recompensar de distintas formas. La gratitud es una de las virtudes humanas que genera en nosotros respeto, confianza, compromiso, humildad, y favorecen las realidades haciéndolas más duraderas, sinceras y positivas. Hay personas que miran en negativo. También el ser humano debe ser agradecido de la divina providencia, que permite a cada uno de nosotros gustar de la belleza de la naturaleza y sentir el beneficio que nos da a nuestra vida física y espiritual. Un corazón agradecido es el principio de la grandeza humana. Es una expresión de humildad. Es el fundamento para que se desarrollen virtudes como la oración, la fe, la esperanza, la valentía, la alegría, la felicidad, el amor, el bienestar entre los que nos rodean y con nosotros mismos. Por la vía neuronal, la gratitud estimula las vías cerebrales para la liberación de otra hormona, la oxitocina, que estimula el afecto, la tranquilidad, reduce la ansiedad, el miedo y la fobia. Nuestro cerebro
dicen los científicos, no es capaz de sentir al mismo tiempo gratitud y angustia. Porque la verdad que la persona que tiene angustia a veces entra en estado de shock o tal vez en un estrés o en una depresión. Los investigadores han demostrado que cuando practicamos el agradecimiento, nuestro cuerpo libera la oxitocina que dilata los vasos sanguíneos, reduce la presión arterial y protege al corazón. La oxitocina profundiza nuestras relaciones y nos ayuda a sentirnos más conectados con los demás, porque nos permite salir de nosotros mismos, de nuestro yo-yo, y salir para conectarnos con los demás. El ser agradecido valora el presente y olvida el pasado dañino. Busca las cosas positivas, aprecia las bendiciones diarias. No es conformismo, es gratitud. A mí muchas personas me dicen eso, vos te conformás, y no es así. El Señor ha prometido, el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado. La gratitud es una actitud que enaltece y exalta. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ser agradecidos. La persona que tiene gratitud contrarresta las emociones negativas y ayuda a los demás a mirar el lado positivo de cada circunstancia y no quedar atrapados en aquello negativo que las deprime. La gratitud te allana el camino a la felicidad. Para recuperar un buen carácter y no tener depresión, sé una persona agradecida. Excelente. Muy bien, Mirta. Hay que ser una persona agradecida. Cada día de vida que tenemos hay que agradecerlo. ¿Cuántas personas se han ido antes que nosotros y no han podido disfrutar de cada uno de estos días que nosotros tenemos? Siempre hay que irse a dormir sin estar enojado. Sin estar enojado con nadie. Con nadie. Y dando gracias. Yo me acuerdo cuando mi esposo, él se iba a trabajar y podíamos haber tenido a lo mejor algún roce, que siempre los tenemos en algunas ocasiones, ¿no? Y siempre decíamos, no nos durmamos sin saludarnos, sin darnos que sea las... buenas noches, che. Claro, es así. Pero saludarse, porque uno no sabe si al otro día se despierta. Sí, igual que a la mañana te vas. Además, nosotros vivimos como si al otro día supiéramos que nos vamos a despertar, pero nadie sabe si se va a despertar al otro día. Absolutamente nadie. Y eso lo sabemos. De hecho, muchos no han despertado. Sí, esa es la realidad. Es la realidad. Por eso tenemos que ser conscientes de esto, que mañana no sabemos. Por eso hay que ser agradecido hoy. No pensar en, bueno, sí, mañana le digo gracias, no, es hoy. Gracias. Bueno, gracias. No sé si querés escuchar algún poema, yo quería... Sí, un poema cortito, Mirta, sí, por supuesto. Un pentadecasílabo a mi Argentina, a mi pueblo amado. Si te Muy bien. Dale. Argentina, mi pueblo amado. ¿Cómo decirte patria sin que se estremezca mi alma? Llevo orgullo de himno, bandera y tierra que me calma. Tienes un paisaje de cordilleras imponentes, como una cremallera de colores permanentes. Los glaciales en sus senos se muestran refulgentes. En el verano fluye agua de blancos transparentes.
Tu territorio es una gama de fertilidades. Todos los bosques y siembras devuelven sus bondades. Que tus hijos emigren a otras patrias me desalma. Unidos y con valor te haremos preeminente. Pongamos nuestros sueños en lograr seguridades. Muchas Bien. gracias. Muchísimas gracias, Mirta. Gracias por permitirme expresarme hoy y les doy un deseo de paz a toda la gente que nos está escuchando, a todo el público y a los compañeros. Mucha paz, Mirta, y un abrazo enorme de todos nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan, pero tan especial. Muchas gracias. Y seguimos por Argentina. Pero ahora nos vamos a nuestra embajadora cultural y Ana Ancara también, Susana Angélica Orden. Adelante y bienvenida. ¿Cómo estás tú? Hola, Gada. ¿Qué tal? ¿Cuántos temas se están exponiendo en esta mesa de hoy, verdad? Estoy muy atenta escuchando a mis compañeros, porque yo no tengo tanta experiencia en ser Ana Ancara, lo cual es un honor para mí, pero sí, en hablar de valores sí tengo alguna experiencia, digamos. Sí. Bastante, No solo en Susana. hablar, además de hablar en tratar de que se cumplan, ¿verdad? Porque hablar Claro. se habla mucho. Las palabras se las lleva el viento. Así decía mi madre. Antes de hablar, todavía. claro, antes de hablar, hacer, hay que dar claro, evidencia. sí. Antes de dar hablar testimonio. Claro. Antes de hablar de lo que yo preparé, quería dar un ejemplo práctico. Estuve atentamente escuchando todas las exposiciones que me interesaron sobremanera, y el tema de los derechos humanos, que a veces son, digamos, poco defendidos inclusive en cuanto a las palabras, y a veces por personas poderosas que, bueno, como que los defenestran, y bueno, sin pensar que ellos también tienen derechos humanos, ¿no? Bien, pero al margen de eso, yo quería, escuchando atentamente lo que dijo el doctor Alonso, y bueno, me vienen unas cuantas anécdotas, una breve voy a contar, sobre acoso laboral, que yo lo he sufrido. Pero después hablo de mi tema. Cierta vez yo estaba trabajando en una escuela para adultos y el director era muy autoritario. No era malintencionado, pero sí autoritario. Entonces, hacía 2 semanas que yo estaba ahí, y ahí me enteré que él antiguamente designaba a los docentes en forma ilegal, aunque había sido legal en otra época, en este tipo de escuelas, a dedo. O sea, él elegía, digamos, él elegía al profesor. Pero claro, vinimos 2 profesoras como peludo de regalo, siendo por exacta, digamos, ilegal, legal completamente, lista. Entonces a él no le gustó porque tenía otras ideas, otras personas, que fueran así, digamos, de su grupo y demás. Bueno, una era la profesora de sociología y otra era yo, la de filosofía. Entonces a las dos, a ambas nos trataban mal. Entonces, quiero decir, autoritariamente. Entonces un día, en la salida justo, me llama. Y en el momento que yo entro, salen corriendo la vedette, o sea, la preceptora, y la secretaria, que era su señora. Y es como que me encierra ahí y me empieza a hablar. Y me dice, ¿vos viste la lista que me presentaste? Eran 50 alumnos, eran muchos. Y era una libreta con renglones muy chiquitos. Entonces se ve que yo a uno que no venía hace mucho, le había puesto una nota por error. Entonces me armó, bueno, me dijo de todo, referido a mis valores. Bueno, y yo le explicaba que era un error, y le seguía explicando. Y él me preguntaba si yo creía, claro, vos pensarás que estos son unos, perdón, comillas, negros que no sirven para... Le digo, no, fue un error. Bueno, terminó dándome un papel para que yo presentara la renuncia, con
las otras dos afuera, sentadas en la escalera, y yo ahí encerrada con él. Entonces me dio la lapicera y me dio el papel. Vos tenés que renunciar, me dijo. Y a continuación me dijo, ¿y qué pensás de eso? Y yo le dije que usted no me conoce, ya me va a conocer. Buenas tardes, y me fui. Pasó el tiempo. Vino un supervisor, o sea, es el inspector, y lo reunió a él y a otros profesores y les pidió que hiciera un proyecto. Y ellos no estaban muy cancheros, ¿no? Muy avesados. Entonces me preguntó si yo podía hacer un aporte y le hice el proyecto y se lo di. Al día siguiente vino y por poco que me da flores, porque el supervisor lo había felicitado. De ahí en adelante, a él, pero por mí. Resultado, se calmó y empezó a verme con otros ojos. Pero alguien me dijo, ¿y por qué no te vas? ¿No es que son unos dinosaurios? Y yo dije, no, porque yo no me quiero ir, porque sería como darles la razón. Así que bueno, eso ocurrió. No tuve necesidad de hacer notas, como he hecho en otras veces, pero él terminó valorando. Pero la verdad fue una situación bastante fea, yo con un papel y él tratando de obligarme a que yo renunciara por un error de una nota. O sea, fue bastante feo. deplorable. Pero, sí, feo. Pero, al margen de eso, vamos a hablar un poco de los temas que por ahí sirven para ver cómo podemos así defendernos ante estas cosas. Bueno, yo, fíjate si esto se ve. ¿Se ve bien o no? Sí, se ve, bellísimo. Bueno, es un dibujo de Es una imagen pista que inclusive plástica. nos mandamos con Sí, nuestras pero compañeras, las amigas del tal cual. colegio. Tiene varios años esta imagen, les Sí, cuento. María Luisa Palomo se llama la autora. No sé, se los mostré a ustedes hace el año pasado, este dibujo que no es mío, es de una autora. Está hablando de la amistad, pero yo quería primero leer un poema y luego seguir con el mito, ¿no? Entonces el poema es así, se llama Ella. Cuando mi alma se muere de tristeza y el vacío se adueña de mi vida, una voz va llegando poco a poco y me habla con dulzura repentina. Es murmullo que aleja los temores, suave manto que cura las heridas. Voy sintiendo una calma misteriosa que combate el dolor y la fatiga. Ya no debo esconderme entre las sombras, ni pensar que ella es pura fantasía. Su llegada se viste de tibieza, mueve en mí una fuerza adormecida que me salva del pozo más profundo. Siento entonces que nada me lastima. Si acaso su coraje me acompaña, busco el verso que llevo en la mochila. En este mundo pequeño y miserable, la esperanza me dice que estoy viva. Me Entonces, encanta. mi objetivo era Espectacular. empezar a ponernos en clima con la esperanza, ¿no? Entonces, cuentan los antiguos que en realidad hablaban de los dioses como hablando de los hombres, los griegos, y diciendo, atribuyendo a los dioses pasiones humanas. Así es que Zeus está muy enojado con Prometeo, porque Prometeo le había dado el fuego a los hombres, que era amigo de él. Entonces, le dio una esposa llamada Pandora, hecha en barro, modelada en barro, y que tenía una característica que era curiosa. Entonces embarcaron en un barco y Prometeo iba con sus amigos, iba a la guerra, y Pandora estaba detrás, con una. Algunos dicen que era una cesta, otros dicen que era un cofre, otros dicen que era una caja. Lo cierto es que la orden para Pandora era no abrirla. Pandora, por supuesto, la abrió y salieron todos los males. Algunos dicen, algunas versiones dicen que eran las virtudes, pero en realidad parece que eran los males. Y luego la cerró asustada. Así se desparramaron todas esas cosas que nosotros conocemos, feas. Y que por eso hay que tener valores para luchar contra ellos. Y entonces solo quedó
la esperanza, que en latín es de esperar algo bueno. Y esa esperanza es, en los momentos difíciles, la que nos sostiene, las que nos mantienen y las que nos permite luchar por las cosas justas, buenas, honorables, la que nos permite enseñar a los chicos valores y las que nos permite irnos a dormir tranquilos, que aunque nos muramos, podemos poner la cabeza tranquila en la almohada porque hemos hecho lo que debíamos. Y resulta que esa esperanza y ese mundo de amigos es posible cuando uno tiene ideales. Y esos ideales se juntan. A ustedes les gustaron mi utopía, pero resulta que yo hoy estuve buscando y tengo cerca de 8, no los voy a leer todos, cerca de 8 poemas que hablan del tema. Se ve que me interesó, porque la idea es decir que los valores, como decís vos, Ada, no andan flotando por el aire, sino que los valores hay que hacerlos reales. Y que este término hay que luchar por él y hacerla posible. Entonces te leo palabra fugitiva. En rincones profundos de la mente, una palabra se siente guarecida, va tocando las teclas más sensibles, develando quimeras escondidas. Se presentan los días tormentosos y también con la luz del mediodía. Va trepando senderos de montaña y atraviesa la paz de la campiña. Se le escucha en el monte más pequeño y también en la altura de la cima. Derribando murallas de certezas, va creciendo su misterio día a día. Es rumor que contiene las verdades, que destruyen el odio y la mentira, y se escapa cada vez que la persigo. Por esencia, es la eterna fugitiva. En mis sueños te busco con constancia, te marchas y me dejas tu sonrisa. En mi almohada se queda tu fragancia. Yo te invoco, como siempre, utopía. Utopía. Qué ¿Viste? bonito, me encanta, me encanta. Sí, es un tema que nosotros, Utopía posible. todos los Utopía escritores posible. tenemos un tema recurrente, ¿sí? A veces no lo descubrimos, otras veces los descubren los lectores, Y pero yo es acá me... interesante porque siempre el tema que nosotros repetimos tiene mucho que ver con nuestro interior, con nosotros mismos. Y es por eso esa fe en que es todo lo malo cambie. Y es por eso Sí, esa esperanza pero... de que Y, realmente los valores éticos finalmente triunfen. claro. Y eso, esa esperanza y esa forma de pensar viene a lo largo del tiempo, tal vez Sí, con distintas expresiones, sí, pero siempre hay esa esperanza. El filósofo Immanuel Kant decía, que cuando hablaba fácil, decía que hay un reino de los fines, y en ese reino de los fines todas las personas se toman a sí mismos como fines y nunca como medios, o sea que son fines en sí mismos. Y en ese reino de los fines es posible convivir, como decía el filósofo Aristóteles, en feliz armonía, porque la felicidad está en estar en armonía con uno y con los demás. así es. Así que creo, eso es lo ¿Sí? que quería decir. La felicidad nunca comienza afuera, sino primero dentro No, nuestro. exactamente. Y rellevarse bien con los vecinos, con los otros, armonía. Y con Eh, nosotros mismos también. no, por eso, con uno Claro, porque a veces mismo nos y peleamos con con los nosotros otros. mismos. Yo me peleo Con los- conmigo misma varias veces. claro, si nos llevamos mal con nosotros mismos, no podamos... Es que Claro, primero acá a veces adentro. Y después, hay... después es más fácil llevarse bien con los demás. Cuando uno está Sí, bien con uno mismo, cuando uno tiene las, digamos, como decía hoy Elisa, cuando uno la tiene clara, cuando uno sabe dónde va, sí, qué es lo que quiere, lo que se debe hacer, entonces los obstáculos comienzan a claro, ser realmente sobrepasados, vencidos. Es así. Hay que saber, hay que aprender a saber a dónde vamos, cómo somos, qué es lo que queremos
y sobre todo implementar estos valores Anankara. Sí. Hemos hablado muchísimo. No sé, Susana, si querés agregar algo más. Sí, quiero leer el poema La amistad. Bueno, venga, Porque venga. la amistad es una de las formas de la utopía posible del reino de los fines, porque esto de ser Anankara es un grupo de amigos, de alguna Sí, manera. somos amigos espirituales, Somos guías, amigos en serio, maestros. ¿no? Les cuento que Susana ha sido recientemente nombrada, ¿sí? Entonces Sí. está Estoy emprendiendo el estudiando. camino junto a los Anankara mayores Claro, también y los primeros sí. Anankara también de nuestro grupo. Yo estuve buscando el término, quiere decir amigos del alma. Sí, Anam Anankara, y Kara. Muy bien. amigos del alma. Además es guía también, guía espiritual, Sí, sí, maestro, sabio, es el amigo que acompaña en el camino, que está siempre presente en las buenas y en las malas, tal cual. implementa valores éticos, que siempre va a tener esa palabra que nosotros necesitamos en el momento justo, ya sea para aplacarnos por ahí si estamos chinchudos, o ya sea para Pero brindarnos una ayuda o para escucharnos, simplemente para escucharnos, que a veces tanto bien hace que nos escuchen, ¿verdad? tal cual. Tal cual, si todos hemos tenido o tenemos algunos de esos amigos, yo no sabía qué nombre ponerle, pero bueno, ahora ya sé, Anankara. Muy Pero es bien. algo importante porque siempre tiene que ver con los valores. No hay forma de No hay relacionar la vuelta, amistad, es eso, no hay sí, sí, forma. sí, Y además es una condición para la amistad tener ciertos valores, no sí, hay otra. Bueno, amistad. definitivamente. Ese es el lazo invisible que nos une en cada instante, que trasciende espacio y tiempo y nos lleva a otras edades. Ese es el misterio inacible que nos vuelve invulnerables, el que hace vibrar montañas y creer en ideales. Es la palabra empeñada y el asumir lealtades, con la suma tolerancia de noble marcha de iguales. Es un apoyo en la vida y algarabía en las calles. Es un café compartido en la magia de los bares y conversar simplemente de nuestras intimidades. Dulce y tibio refugio en medio de nuestros males. Y la palabra precisa que detiene tempestades es compartir travesuras en ciertas míticas tardes, con la mirada entendida y la sonrisa inefable, y es una chispa divina lo que la vuelve importante. Que era lo que Así estábamos es. hablando. Encima estamos hablando de eso. Excelente, Sí, excelente. La verdad, Susana, espectacular tenía que ser el broche de oro realmente de cierre. Y a mí me queda decirte, bueno, gracias a todos, a ti, Susana, a Alonso, a Elisa, a Mirta, a Pili, gracias a vos. a Alicia de la Paz, a Claudia. Y por supuesto a la audiencia, al equipo, a toda esta gran movida, porque mucha gente no tiene idea la gran movida que nosotros hemos armado con esta expo. La cantidad de libros que hemos presentado ha sido impresionante, la cantidad de gente que nos ha escrito, que nos ha seguido, que ha pasado cada sábado por estas salas a lleno. Ha sido realmente un éxito total y tenemos que ser agradecidos, como decía Mirta. Y como ustedes han visto, entre los Anankara también hay distintas profesiones. Y hemos visto a través de eso, de cada uno de los integrantes, a través de ellos, cómo se ha manifestado cada uno de los valores que ellos tienen. Y esto le cuento, ¿sí? A la audiencia, porque aparte de escucharlos, a cada uno de ellos, yo siempre analizo lo que nosotros decimos y lo que ellos también dicen, y lo que ustedes también dicen, y me van escribiendo. Entonces, hay muchos médicos detrás de cámara y hay muchos médicos también aquí, en el estudio. Y fíjense cómo nuestros anankaras han hablado inclusive de la ética y de los valores del médico, como son la responsabilidad, el respeto, la paciencia,
la prudencia, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Fíjense cómo cada uno en su ámbito fue hablando de todo esto. Como, por ejemplo, a través de la catequesis, porque también tenemos una catequista, se habló de los valores del catequista, que son la gratitud, el control del egoísmo, la generosidad, el perdón, la comprensión, la paciencia, un sacrificio callado, como en el ejemplo de Cristo. Fíjense cómo los profesores también hablamos y hablaron de la integridad, el profesionalismo, el respeto, el conocimiento de la materia, la solidaridad. Como los doctores en leyes hablaron de respeto, diligencia, veracidad, lealtad, justicia, el ser leal, el ser ejemplo en ser solidarios. Como también los filósofos hablaron de la justicia, la honestidad, la lealtad, la tolerancia, la perseverancia, la gratitud, la solidaridad y el respeto. Como todos, como escritores y Anand Kara, hablamos del compromiso, la honestidad, la objetividad, la paz, la apertura, el respeto, la integridad y la imparcialidad y la valorización. Nos unen muchas cosas. Nos unen muchísimas cosas. Por eso estamos aquí, por eso somos Anand Kara. Anand Kara. Tenemos los valores a flor de piel y los llevamos donde vamos. Vos que estás del otro lado, ¿qué esperás? ¿Qué estás esperando para comenzar a implementar los valores en tu vida? No sabés lo bien que hace y lo bien que dormís cuando pones la cabeza en la almohada sabiendo que lo que hoy hiciste es ético y moral, como nosotros lo hacemos cada día. Mañana no sabés si vas a despertar. Hacelo hoy. No dejes para mañana ni siquiera un valor. Que sea hoy. Unite a todos nosotros en esta gran campaña de esperanza, de ideales, de paz, de valores. Vos también podés ser una Anand Kara en tu vida. Mostrá la excelencia de tu ser. No seremos perfectos, pero sí vamos todos por el mismo camino de los valores, la paz y la esperanza. Unite desde el lugar de donde estés. Luchá por los valores. No te dejes intimidar ni por discriminación, ni por mobbing, ni por bullying, ni por nada. Que tu brillo sea como el de la luciérnaga. Que aunque haya muchas serpientes y tu luz sea chiquitita, siempre la lleves adelante y sigas brillando. Este es el mensaje de los Anand Kara. Por eso nos pareció hoy perfecto en este cierre de la Expo Amsterdam de Netherlands, terminarlo de esta manera, que nos veas juntos en este camino y a tu lado, porque nosotros somos paz y vos también. Muchas gracias a todos. Un beso enorme, excelente exposición. Me inclino ante todos ustedes y como Mirta decía, muchas gracias de corazón. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo sábado con sorpresa. Esta vez, anótate sin saber el tema. ¿Qué te parece? Yo te lo propongo. Yo sé que ustedes van a apostar por nosotros como siempre lo han hecho. Muchas gracias a todos, desde los Anand Kara y desde aquí, desde el corazón, que la paz sea con ustedes y que reine por fin en el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos prontamente también en Bélgica. Muchas gracias.